Vamos a... Bueno, me he olvidado de grabar la sesión, pero en todo caso, como recordaréis, ¿no? Entonces estábamos viendo de que cuando hablamos de la categoría gramatical de sustantivo, básicamente estamos analizando los accidentes del mismo, que son dos, género y número. En cuanto al género, ¿no? Mencionábamos que no hay o no tienen una categoría nominal neutra, salvo o a excepción cuando se sustantiva los adjetivos, ¿ok? Básicamente los géneros son masculino y femenino. Los adjetivos femeninos en singular que empiezan con A o con HA, acentuada, llevan el artículo el para evitar la cacofonía. Cuando empleamos las palabras en plural, las acompaña el artículo las. Es decir, por ejemplo, tenemos el águila, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el águila, ¿ok? Es un poco raro o extraño de que un sustantivo de género femenino o sustantivo femenino esté usando un artículo masculino, ¿ok? Pero ¿qué sucede si en este caso nosotros usamos un artículo femenino? La. Si yo uso el artículo femenino la, diría la águila. ¿Ok? ¿Y qué sucede en este caso cuando yo digo la águila? La águila. Hay una cacofonía. ¿Y qué es una cacofonía? Lo hemos visto cuando hemos desarrollado vicios del lenguaje. Es cuando se repite, es una repetición de sonidos continuos. En este caso la A. ¿Ok? Entonces, para evitar esa cacofonía, lo que hacemos es, en vez de colocar el artículo la, colocamos el artículo el. Pero el sustantivo sigue siendo femenino, a pesar del el. A pesar del el artículo, el sustantivo sigue siendo femenino, ¿ok? Pero cuando en este caso nosotros queremos pluralizar ese sustantivo, ¿ok? Si usamos el artículo femenino, o sea, las águilas, porque ya no hay cacofonía. El último sonido del artículo es as, y el siguiente es a, entonces ya no hay esa cacofonía. Por eso que ahí sí se permite el uso del artículo en femenino. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando tenemos las palabras con HA. Hada, por ejemplo, tiene una H. En realidad, no debería, en este caso, o debería, mejor dicho, mantener el artículo femenino. Pero si tú pones el artículo femenino, escribes el artículo femenino, ¿qué sucede? La A. Hay cacofonía. Recuerda que el H no tiene sonido. Tiene grafía, pero no tiene sonido. Entonces no puede evitar la cacofonía. Por eso que también en los casos de este tipo de sustantivos con HA, también se aplica lo mismo. Cambiarlo o cambiarle el artículo femenino por masculino. Y cuando se pluralicen, se mantiene el artículo femenino, las hadas. Ya no hay cacofonía, ¿ok? Entonces, ese es un dato que ustedes tienen que tener en cuenta. Los sustantivos de doble forma emplean los morfemas a, ina, isa, is o esa. Ejemplos: camello, camella. O sea, yo tengo un sustantivo camello, ya en masculino. Si yo lo quiero en este caso, lo que yo quiero es trabajarlo en femenino, diría camella. O sea, le cambio solamente la terminación, ¿no? Papa, papisa. Masculino papa, femenino papisa.
Zar, masculino, femenino, zarino. Conde, masculino, condesa, femenino. Actor, masculino, actriz, femenino. Virrey, masculino, virreina, femenino. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando usamos artículos de doble forma, ¿ok? Si quiero cambiarle el género, tendré que cambiarle la terminación, ya sea por a, por ina, por isa, por is o por es. En los sustantivos ambiguos es aceptable usar cualquiera de los artículos sin que el significado de la palabra varíe. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir armazón, podemos decir el o la armazón. Azúcar, podemos decir el o la azúcar. Internet, podemos decir el o la internet. Mar, podemos decir el o la mar. Dote, podemos decir el o la dote. ¿Ok? En estos casos de sustantivos ambiguos, ¿ok? Mantienen su estructura y mantienen también su significado. ¿Ya? Y puede aceptar cualquiera de los artículos, ya sea masculino o ya sea femenino. ¿Ok? Solamente sean en estos sustantivos ambiguos. ¿Ya? En los sustantivos homónimos, el cambio de género con el artículo determina un cambio en el significado. ¿Qué significa esto? Que si yo en este caso voy a escribir un sustantivo, si yo le voy a colocar el artículo el, va a tener un significado, y si yo le coloco el artículo la, va a tener otro significado. Por ejemplo, el capital, su significado es hacienda, caudal, patrimonio. Si yo digo la capital, su significado es población donde reside el gobierno de la nación. Si yo digo el clave, hablo del instrumento musical. Si yo digo la clave, es la explicación o la fórmula. Si yo digo el cólera, es la enfermedad. Si yo digo la cólera, me refiero a la ira, al enfado, ¿no? A un enfado vehemente. Si yo digo el coma, es pérdida de conciencia y capacidad motora. Si yo digo la coma, me refiero al signo ortográfico. Si yo hablo de el cometa, me refiero al astro con prolongación a modo de cola. Si yo digo la cometa, es un juguete. Si yo digo el corte, es la acción y efecto de cortar. Si yo digo la corte, es un tribunal de justicia. Si yo digo el cura, es un sacerdote, sinónimo de sacerdote. Si yo digo la cura, es la acción y efecto de curar o curarse. Si yo digo el delta, terreno comprendido entre los brazos de un río. Si yo digo la delta, es cuarta letra del alfabeto griego. El frente, primera fila de la tropa formada o acampada. Si yo digo la frente, parte superior de la cara. Si yo digo el pendiente, es arete con adorno, colgante o sin él. Si yo digo la pendiente, es una cuesta o declive en el terreno. Si yo digo el pez, es un vertebrado acuático de respiración branquial. Si yo digo la pez, es una sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento. ¿Ven? De acuerdo al artículo que usen estos sustantivos homónimos, cambia el significado. Pero, ¿qué sucede en el caso del número? Por ejemplo, en el español existen dos números, singular y plural, eso ya lo sabemos, ¿correcto? Dice, en el caso de los sustantivos,
terminados en vocal átona o en este caso en E tónica, o sea, con tilde, forman plural agregándole la S. Por ejemplo, taxi, en este caso, ¿cómo sería? Taxis. Comité, comités. Tribu, tribus. Carne, carnés. En algunos sustantivos terminados en I o en U, tónicas, admiten de dos formas de plural, ya sea con es, o sea, con ES o ya sea con S. Por ejemplo, bisturí sería bisturíes. Tisú, tisúes. Tabús, tabúes o carmesí, carmesíes. En otros sustantivos solo se forma el plural con S, como por ejemplo gachis, pirulis, popurris, champús, menús, tutus o vermus. ¿Ok? Son sustantivos particulares. En sustantivos terminados en consonantes distintas de L, R, N, D, Z, S, X o Che, se añade S. Por ejemplo, crack, cracks. Mamut, mamuts. Cómic, cómics. Zigzag, zigzags. Cuando son sustantivos terminados en L, R, N, D o J, en este caso forman plural con o agregándole ES. Césped, céspedes. Dosel, doseles. Candor, candores. Sig, siges. En nombres compuestos, la formación plural puede variar, mejor dicho. Mediodía, mediodías. Coliflor, coliflores. Paraguas, los paraguas. Existen sustantivos que tienen solo la forma singular. Ejemplos, tes y no esteses, por ejemplo. Caos, salud. Hay sustantivos que solo pueden ser usados en plural, como añicos, víveres o nupcias. ¿Okay? Entonces, eso más que todo son, a grosso modo, o la normativa, mejor dicho, con respecto al uso del género y el número. ¿Ok? Vamos nuevamente a hacer un repaso, ¿ok? O más rápido. Ya, normalmente en este caso, los sustantivos siempre se van a dividir, en caso de género, en masculino y femenino. No hay sustantivo, una categoría gramatical neutra, ¿ok? En el caso hay sustantivos femeninos que comienzan con A o con AH. Si ese fue el caso, el artículo femenino se le va a cambiar por un artículo masculino. Solamente en los casos de singular, no en plural se mantiene. Por ejemplo, el águila o el ave, ¿ok? Los sustantivos de doble forma, cuando se emplean en plural, termina, o sus morfemas terminan en a, ina, isa, is o es. Por ejemplo, camello, camella, conde, condesa, papa, papisa, actor, actriz, zar, zarina o virrey, virreina. En los sustantivos ambiguos, es aceptable usar cualquiera de los artículos sin que el significado de la palabra varíe. Por ejemplo, el o la armazón, el o la azúcar, el o la internet, el o la mar y el o la dote. En el caso de los sustantivos homónimos, el cambio de género con el artículo determina un cambio de significado. Por ejemplo, el capital, hacienda, caudal, patrimonio. Si yo digo la capital, población donde reside el gobierno de una nación. Si yo digo el cólera, enfermedad. Y si digo la cólera, o sea, que cambia el género, cambia el significado. Me refiero a la ida o al enfado BM. En el caso del número, existen dos números, singular y plural. ¿Ya? Hay que tener en cuenta los casos de cómo poder, en este caso, agregar el plural en el sustantivo. Si tenemos sustantivos
terminados en vocal átona o con E tónica, se le agrega S. Taxi, taxis. Comité, comités. Carne, carnes. En sustantivos terminados en I o en U tónicas, se admiten dos formas de pluralizar, con ES o con S. Por ejemplo, bisturí, bisturíes. Tabú, tabúes. Tisú, tisúes. Carmesí, carmesíes. En otros casos, por ejemplo, se puede aceptar el plural con S. Cachís, pirulís, popurrís, champús, menús, tutús o vermús. En los sustantivos terminados con consonantes distintas a L, a R, a N, a T, a Z, a S, a X o a CH, se añade S. Cracks, mamut, mamuts, cómic, cómics, zigzag, zigzags. En sustantivos terminados en L, R, N, D o J, se forma en este caso el plural con ES. Césped, céspedes, dosel, doseles, candor, candores, sig, siges. En nombres compuestos, la formación del plural puede variar. Mediodía, mediodías. Coliflor, coliflores. Paraguas, los paraguas. Existen sustantivos que tienen solo la forma singular. Ejemplo, tes, no hay tesis. Caos o salud. Hay sustantivos que pueden ser usados en plural, como añicos, víveres o no. ¿Okay? Ahora veamos ejercicios para poder entender mejor esta parte. Por ejemplo, dice, señale el sustantivo que tiene el plural incorrecto. Sándwiches, codornices, campings, feligrese o ómnibuses. Para el autor, en este caso, el plural de ómnibus es los ómnibus, no es omnibuses, ¿ok? Por eso es la E. Veamos a ver. Aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Forma plurales de los siguientes sustantivos. Veamos. Lunes, ya, en el caso de lunes, tiene una particularidad con ómnibus, con jueces, con toras. Son palabras que terminan en S o en X. Si son graves o esdrújulas, en este caso, la estructura en sí no sufre variación, solamente hay que agregar, en este caso, el artículo masculino o femenino en plural. Por ejemplo, si yo digo lunes, diré los lunes. Ese es su plural. Al lunes no lo toco, solamente le agrego, en este caso, el artículo masculino. Menú es una de las palabras que tiene la U tónica, pero no es menúes, sino menús. Es uno de los casos que solamente se pluraliza agregando la S. Codorniz, palabra que termina en Z, habíamos hablado, cuando lo pluralizas, ¿no? Es codornices. ¿Ok? Había una regla del uso, o claro, del uso de los sustantivos, que terminados en Z, cuando se pluraliza, se les escribe con C. Antifaz, lo mismo, antifaces. En el caso de régimen, ya es una palabra que termina en N, ya, ahí por ejemplo sería regímenes. Por ejemplo, ahí lo pluralizamos agregando S. Y si se dan cuenta, para mantener la esdrújula, cambia de sílaba. Cuando es singular, la sílaba tónica es la re. Pero cuando se pluraliza, la sílaba tónica es la ji. Ambos se mantienen siendo esdrújulas. Pero esa variación. Tórax es el mismo caso de lunes. ¿Ok? Se pluraliza en este caso agregando el artículo masculino. Análisis igual. En este caso son los análisis. Aguardiente
Eso es el más básico, ¿no? Es una palabra que termina en vocal, átona. En este caso solamente se agrega la S, ¿no? Aguardientes. ¿Ok? Veamos aquí. Coloca, dice, el artículo correcto a los sustantivos homónimos, ¿ok? El homónimo, recuerden, es aquel que de acuerdo al artículo cambia de significado. Los médicos no hayan cura. Si es el cura, es el sacerdote. Los médicos no pueden hallar el sacerdote. Entonces, ¿qué es? La cura, o sea, la acción para sanar a una persona. O el tratamiento para sanar a una persona. Entonces, en este caso, el artículo que se debe colocar es la. El carpintero usa pez. ¿Era el pez o la pez? Acá sería la pez, porque es un tipo de material que usan en la carpintería. El delta del río, o entonces, no, el o la delta del río, forma un valle. En este caso son de alguna manera áreas geográficas, entonces cercanas a los ríos, ¿no? O formación de los ríos. En este caso sería el delta, porque la delta es una letra del alfabeto griego, no calza ahí. Caminó hacia frente de batalla. La frente es, en este caso, una parte de la cabeza. Entonces sería el frente, ¿no? Que en este caso es la primera fila de una tropa. El auto fue por el pendiente o la pendiente. La pendiente en este caso es un camino. Pendiente. El cura nos confesó. Ahí sería él, no sería la. ¿Qué? Porque en este caso hablamos de el sacerdote. El pendiente perdido, en este caso es como el arete. Entonces ahí se usa el. Tenía un diamante. Trajo capital para formar una empresa. O sea, no traemos a la ciudad, que traemos dinero. Entonces sería el capital. ¿Ven? Entonces, de acuerdo en este caso, al artículo que usamos, determina en este caso el significado de ese sustantivo homónimo en la oración. Muy bien. El plural de ómnibus, palabra que termina en S, que es esdrújula, sería los ómnibus. ¿Ok? Nunca se olviden eso. El plural correcto de régimen, regímenes. Con el cambio de la sílaba tónica. ¿Okay? Señala la opción correcta, dice, las cicatrices del accidente no desaparecieron. El calor se siente mucho en estos días, o la calor, dice. Donde se pone el dedo salta la pus. La caparazón de la tortuga es compacta. Voló el hada hacia el bosque encantado. En este caso aquí, ¿no? Voló el hada hacia el bosque encantado. Ahí sería el uso correcto del artículo, ¿no? Recuerden que hada empieza con A, H, y hay que evitar la cacofonía en ese caso. Marca la opción correcta, dice. Compro champuses en la bodega. Empleemos los compás para dibujar. Los regímenes autoritarios son nefastos. Nuestros caracteres son diferentes. Los mamutes se extinguieron. En este caso, la alternativa aquí sería la de caracteres. ¿Ok? En este caso, su singular es carácter. Carácter, en
en este caso termina con, o mejor dicho, carácter es una palabra grave. Pero cuando se pluraliza, mantiene la grave, pero cambia, en este caso, la sílaba tónica. Por eso que ya no hay, en el caso del plural, de carácter, ya no hay o no presenta una tilde, porque ya cambió. Aparte que le agregamos, al pluralizar, le agregamos ES, entonces ya es una palabra que termina en S. Se mantiene, sigue siendo grave, pero si termina en S, no se mantiene la tilde. ¿Ok? Muy bien. Listo. Opción marca la opción que solo contiene sustantivos masculinos. ¿Ok? El PUS, la diploma, o el diploma, ¿no? Sería. Pero a pesar de que, a ver, la acné. Dínamo, atenante, frusilería. Boca, calle, aguardiente, tilde. Índole, maracuyá, algarrobo. Corta uñas, tragaldabas o sauna. ¿Okay? Ya, en el caso, por ejemplo, podemos ir descartando. La maracuyá, por ejemplo, es una palabra que es femenino, entonces, o es sustantivo femenino, entonces se va. Podemos ir viendo, si no me equivoco, aquí hay algunas palabras, por ejemplo, el corta uñas, aunque, el maracuyá es masculino. Ese es un buen punto. El corta uñas es masculino. El pus es masculino. La sauna es femenino. La comezón es femenino. Bueno, esta pregunta la vamos a dejar pendiente. Ok, y en todo caso nos vemos en 5 minutos para la siguiente clase. Chao, chao.